Bueno, y ayer se suspendió la sesión especial por la licitación del litio, esto porque la oposición calificó como una falta de respeto que el gobierno anunciara la adjudicación de 2 de las 5 cuotas licitadas de litio poco antes, de la cita que se había convocado. Conversamos al respecto con la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto hasta ahora con Mega Noticias Alerta. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Igual, Catalina. A ver, diputada, le quiero preguntar primero que usted misma nos cuente, ¿por qué decidieron, por qué tomaron la decisión de salir de la sala de esta sesión especial? La verdad se había convocado una sesión extraordinaria, especial de la Cámara de Diputados y Diputadas con acuerdo transversal. O sea, teníamos al presidente de la Cámara diciendo que el gobierno le había visto la cara cuando nos enteramos por la prensa, además de que ya se había adjudicado la licitación. La sesión tenía por objeto tener una conversación sobre cómo queríamos continuar con este proceso y finalmente el gobierno decide unilateralmente tomar una posición, por lo que la sesión evidentemente ya no tenía ningún sentido, además llegando más de una hora tarde el ministro. Entonces, en la oposición fuimos muy claros, no vamos a tolerar los términos en los cuales el gobierno quiere tener un debate ficticio, finalmente, porque no están disponibles a cambiar de postura. Yo creo que el gobierno permanentemente se ha negado a escuchar cualquier otra posición y eso es sumamente complejo en un tema tan radicalmente importante como este. Y se espera, por lo que usted me dice, entonces no se espera retomar esta sesión especial finalmente, considerando que la decisión ya estaría tomada, según ustedes, por el gobierno, claramente. No se espera hasta ahora retomar esta sesión especial. Nosotros hemos dicho que vamos a seguir optando por distintas vías. Tenemos los proyectos de ley, que son 2 proyectos de ley los que hemos ingresado para buscar suspender la licitación y probablemente ahí podamos establecer una conversación con el ministro porque esos proyectos van a seguir su tramitación. Tenemos por otro lado los recursos de protección, entre esos el recurso de protección del Consejo de Pueblos Atacameño, que de hecho están recolectando firmas para que se sume la comunidad, y tenemos por otro lado el recurso que interpusimos ante Contraloría. El día de hoy de hecho se fue a interponer, no lo podíamos interponer antes porque no existía el acto administrativo de la adjudicación, así que esas vías van a continuar y por cierto ahí esperamos tener una conversación con el gobierno. Claro, además, bueno, se criticó por parte también de la oposición justamente el discurso antes de esta sesión especial del ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, y justamente el anuncio que se dio, o el discurso, podríamos decir, que tuvo después. Esa es una de las grandes críticas por parte de su sector, ¿o no? Que si bien antes de esta sesión se mostraba el gobierno bastante más abierto a conversar, y después fue justamente lo contrario. Esto nos sorprendió a todos, o sea, y por eso pongo el ejemplo del presidente de la Cámara, presidente de la Cámara del sector oficialista, diciéndole a las jefaturas de bancada, están viendo la cara, o sea, esto fue realmente una sorpresa y por eso decíamos una falta de respeto a un poder del Estado. Se había convocado esta sesión para este debate, el gobierno se había mostrado llano a escuchar, sin embargo nos termina sorprendiendo con la adjudicación de la licitación y además tienen el descaro de mencionar que lo hacen habiendo escuchado a los actores y habiendo tomado una resolución acogiendo las peticiones que los actores le habían efectuado, cuando la principal petición que hacíamos desde distintos sectores era bien clara, que era suspender la licitación de litio. Y tiene mucho sentido, creemos nosotros, cuando tenemos un proceso constituyente en curso, cuando el programa del presidente electo, con además el mayor respaldo popular de la historia de nuestro país, señala la necesidad de trabajar en una mesa nacional del litio, una política nacional del litio que nos ayude a incorporar valor agregado. ¿Sí? La única manera en que la extracción de litio sea rentable social y económicamente es sumergiéndola dentro de la cadena de valor, y eso lamentablemente es lo que no hace el gobierno con esta licitación. Es tanto así que el ministro termina señalando que ahora que adjudicó la licitación, iba a tener una conversación con las empresas respecto de que se entregara de alguna forma compensación a las comunidades o se inyectara investigación y desarrollo, transferencias tecnológicas, después de haber efectuado la licitación. O sea, ¿qué incentivo queda para que las empresas efectivamente se sumen a este diálogo? Entonces, un gobierno de empresarios parece estar haciendo muy malos negocios para los chilenos y chilenas. Ahora, diputada, estaba leyendo que justamente entre ambas ofertas se llega a una suma de más o menos unos 121 millones de dólares que iría para el Estado. Entonces muchos se preguntan por qué podría ser un mal acuerdo. Por un motivo bien sencillo. Primero, ojo, estas licitaciones que se están entregando el día de hoy son mucho menores respecto de las cuotas que ya están entregadas a Albert Marley o a SQM en el Salar de Atacama. Se adjudicaron además 2 cuotas de las 5 que se tenían consideradas. Pero el gran problema económico que existe detrás es que seguir extrayendo materia prima sin ninguna inyección de valor agregado resulta un negocio muy poco rentable para el país y nos deja en una posición completamente desmejorada respecto del mercado internacional.
Lo que decimos nosotros es hay que dejar de simplemente exportar hidróxido de litio y hay que comenzar a inyectar valor para, por ejemplo, pensar en cómo vinculamos la industria del litio a las energías renovables no convencionales, cómo hacemos una conversación entre el sector público, el sector privado, las universidades, las regiones, toda esa oportunidad es la que hoy día empieza a minar, digamos, el presidente Sebastián Piñera a 3 meses de terminar su gobierno. Y podría ser, por ejemplo, extender o expandir justamente la licitación a más actores, que no solamente sean 2 empresas, o sea, 2 de las 5. ¿Sí? Perfectamente podría tenerse una conversación con otros actores del mercado y del Estado. El programa del presidente electo Gabriel Boric habla de la necesidad de crear una empresa nacional del litio para, en conjunto con una mesa nacional del litio, planificar con los actores involucrados cuál va a ser la estrategia nacional de desarrollo. Y eso es lo que esperaríamos hiciera un gobierno que ya está de salida, con una planificación responsable en términos de la política económica nacional. Y eso es lo que lamentablemente no hemos visto por parte del gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, usted, diputada, ayer dijo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera vendió a precio huevo, algo que nos pertenece a todos los chilenos, ¿verdad? Fue bastante replicada su frase, por eso se la repito. Sí, creo que ayer fuimos bien tajantes con las opiniones porque creemos que la situación es realmente dramática. Hay un precio de venta que creemos que no es el que corresponde y por eso decimos es un mal negocio, pero además de ser un mal negocio en términos netamente económicos, digamos, es un muy mal negocio porque hoy día tenemos una tremenda crisis hídrica sobre nuestros hombros en el marco de una emergencia climática. Tenemos a comunidades, Collas, Aymaras, Atacameños, Licarantay, que no han sido consultados tampoco de esta licitación, lo que pone además en jaque las obligaciones del Estado en términos de cumplimiento del convenio 169 de la OIT. Por ejemplo, no fueron consultados los gobernadores regionales, algo que establece como un requisito la Ley de Bases Generales de Procedimientos Administrativos. O sea, aquí se han hecho las cosas muy mal. Se admitieron en la licitación empresas que hoy día están en litigios con el Estado por no pagar las cuotas que comprometieron con el Estado o por incumplimiento en términos ambientales, como es el caso de Albernale y SQM. Entonces, por varias aristas, digamos, se están haciendo las cosas mal y el gobierno con esto nos quita mucho, en el fondo, nos quita la posibilidad de debatir nacionalmente qué queremos hacer con el litio y además lo hace en un contexto de profundo debate democrático como es un nuevo gobierno asumiendo o como es, más importante aún, la Convención Constitucional que tiene que definir cuáles van a ser esas reglas del juego. Entonces, finalmente, el gobierno termina generando estos amarres no por 5, no por 10 años, por 28 años en nuestro país y además amarrando una licitación por 400.000 toneladas de litio. De hecho, bueno, el presidente electo Gabriel Boric aseguró que cuando le preguntaron justamente a las afueras de una reunión, dijo que no eran buenas noticias para Chile e incluso habló también del mismo concepto que usted acaba de mencionar, que es la política de amarre, y además dijo que lo van a revisar con su equipo una vez que asuman. Es decir, este debate o esta conversación se podría extender incluso hasta marzo. Yo creo que sin duda se va a extender por la revisión que el presidente electo va a efectuar con su equipo, como él lo ha señalado, pero también por los recursos de protección que van a seguir su curso, por digamos, el reclamo en Contraloría que se interpuso y por los proyectos de ley, sin mencionar la Convención Constitucional que, por cierto, va a redefinir reglas del juego y va a requerir que se adecúe el aparato económico y democrático del país. Entonces, es un debate de largo aliento, pero creo que lo grave aquí es que el gobierno, en vez de aportar a ese debate democrático en el que no tenemos por qué estar de acuerdo. Yo no espero que el gobierno de Sebastián Piñera esté de acuerdo conmigo, esté de acuerdo con mi sector, pero debatamos como un debate nacional con la importancia que tiene, qué queremos hacer con un recurso estratégico tan importante como es el litio hoy día para nuestro país y no lo vendamos a precio de huevo como decíamos ese día en la Cámara de Diputados y Diputadas. Claro. Ahora usted, diputada, dijo que van a recurrir justamente a Contraloría para poder frenar esta licitación, de la misma manera que también lo dijo el diputado René Naranjo. ¿Esta es la única instancia a la que ustedes pueden recurrir justamente para frenar esta adjudicación de licitación del litio? ¿O pueden haber otras instancias? ¿Y cuánto se puede demorar justamente un recurso así presentado en Contraloría? Para saber cómo vamos a estar con los márgenes, básicamente. Sí, yo creo que esto va a durar hasta marzo. Tenemos la tramitación de los proyectos de ley, de hecho hay un receso legislativo en febrero que probablemente extienda digamos, el debate legislativo hasta marzo. El presidente de la Comisión de Minería ha señalado que igualmente va a poner el proyecto en tabla. Lo que busca el proyecto es suspender la licitación en su idea matriz. Entonces hay que adecuar esa idea matriz a la situación en la que hoy día
se está, después de haberse efectuado ya la adjudicación de la licitación, está el recurso en Contraloría, que yo creo, por supuesto, que puede durar más de 30 días, y están los recursos de protección, que depende de los plazos que se establezcan por parte de la Corte de Apelaciones. Entonces, hay varios procesos en marcha, y por lo mismo yo hubiese esperado que el gobierno esperara el decantamiento de este debate para tomar una decisión, que no innovara, como le había pedido el equipo del presidente electo Gabriel Boric. Lamentablemente vimos que la actitud del gobierno fue otra, y yo creo que esto obedece mucho a este plan de salida, ¿no?, del gobierno, que espera poder dejar firmes la mayor cantidad de cosas durante el mes de enero, durante el mes de febrero, pero de forma muy irresponsable. Yo no creo que ahí tenga que ser la egolatría de un presidente, sino la responsabilidad lo que nos lleve a crear política pública, y lamentablemente creo que no ha sido la tónica de los últimos meses. Claro. Diputada, ¿y qué pasa en el caso de que, por ejemplo, Contraloría no acoja este recurso? Para decirlo como con pera y manzana, ¿se va a mantener esta adjudicación a la licitación del litio de estas dos empresas? Lo que hace Contraloría es decidir si el acto administrativo está en forma y fondo adecuado, digamos. Y esa revisión lo que hace es dejar firme el acto administrativo de adjudicación de la licitación. Eso no obsta a que todavía tengan algo que decir los tribunales de justicia, o a que mediante la vía legislativa eso se modifique. Ya, perfecto. Ahora también hay harta, podríamos decir, polémica también que se ha registrado en redes sociales, lo que sea, y que muchos critican que finalmente, o dicen que la crítica de fondo es que se sigue usando como materia prima, finalmente, la extracción de los recursos naturales de Chile, del país, de todos. Por lo tanto, ¿cómo se puede explicar justamente si es más o menos beneficioso para el Estado? ¿Cómo se logra determinar eso si estamos hablando de la extracción de los recursos naturales de todo un país? Nosotros tenemos una de las mayores reservas del mundo para la producción de litio, y además tenemos una de las mejores condiciones base del mundo para el desarrollo de energías renovables no convencionales. Por poner un ejemplo, digamos, de cómo se podría desarrollar esta industria. El mayor problema de las energías renovables no convencionales, que es el problema que produce que, por ejemplo, no podamos adelantar el cierre de termoeléctricas a carbón, una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, una de las principales responsables del cambio climático, es que no podamos conservar, hacer reservorios, digamos, de energía cuando ésta se extrae de energías renovables no convencionales. Permitirnos eso, por ejemplo, es lo que abre la puerta a la generación de baterías de litio. Lo que tendríamos que hacer nosotros hoy día es, en función, si es que no cambiamos la forma en la que extraemos el litio y en la que vendemos hacia afuera, es exportar litio como materia prima sin inyectarle ningún valor agregado, y luego comprar baterías que fabrican con nuestro propio litio. Cuando podríamos, mediante una planificación nacional de desarrollo, que yo no digo sea mañana, y creo que esto tiene que ver con una planificación de largo plazo, generar esas industrias dentro del propio país. Y eso no lo decimos hacerlo solamente desde el Estado, decimos establezcamos una conversación entre el sector privado y el sector público para el desarrollo de esta industria, involucremos a las universidades regionales, creamos la potencialidad de nuestros profesionales para inyectar ese valor, para inyectar ese valor agregado, sumar valor en la cadena, digamos, de producción, y mediante ese diálogo de actoría generar un mejor resultado de este procesamiento del material, que es lo que hoy día no ha hecho nuestro país y que nos tiene completamente encadenados, digamos, a una forma de mirada de la economía extractivista, que además genera muchísima desigualdad y muchísimo abuso medioambiental en algunas zonas que se han denominado zonas de sacrificio. Entonces, pongo este ejemplo porque es un tremendo escenario de potencialidades que genera múltiples beneficios, entre ellos un beneficio que tiene que ver con cómo nos imaginamos un nuevo modelo de desarrollo, que es el desarrollo de las energías renovables no convencionales. Tenemos el litio como una oportunidad también para desarrollarlo, condiciones inmejorables como país desde el litio y desde las energías renovables no convencionales, y además tenemos la oportunidad de generar transferencias tecnológicas, de inyectar valor en investigación, en desarrollo, además de centralizar nuestro país mediante eso, creyendo en las universidades regionales, en nuestros profesionales. Entonces, esto es una oportunidad para todos lados, y el gobierno parece que prefiere guardarse esa oportunidad en el bolsillo en vez de apostar por el desarrollo del país con una mirada de mediano y largo plazo. Y eso es lo que yo lamento muchísimo. Perfecto, diputada Catalina Pérez. Muchas gracias por esta interesante conversación hasta ahora con Mega Noticias Alerta. Que estés bien. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, buenos días.